Muy buenas tardes. Hoy vamos a tener la tercera y última clase de Eclesiastés y próximamente volaremos al libro de Cantares. En esta parte última yo quise poner algo de lo que se trata realmente el libro, para que se nos quede más claro y a manera de cuestionario, prácticamente como que lo basé aquí. Entonces hay que leerlo ahorita y estar conscientes de qué se nombra, qué se dice. Dice aquí, en la conclusión del libro que hoy veremos, se encuentra la verdad obvia de todos los sabios de la Biblia, que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría. ¿El temor a quién? Al Señor. Pero Coelet, sabemos bien quién es. Espera hasta el final de su obra para traernos a este punto. En sí, Eclesiastés capítulo 12, ahí es cuando va a expresar verdaderamente el fin, su obra maestra, su investigación máxima a la cual estuvo abocado, porque Eclesiastés es el último libro que va a escribir. Cantares obviamente fue en otro tiempo, a la mitad de su vida, y aquí ya es un anciano, ya es un viejo, y se va a ocupar de filosofar y de buscar, de investigar acerca de la vida y la muerte del hombre. Y entonces hay pistas de aquí y allá a través del libro, pero su enfoque es otro. ¿Cuál es? Él intenta descubrir hasta cuál punto irá el hombre que no tiene esa creencia, una creencia como la que tiene un israelita, un hebreo para su tiempo. Se pone a sí mismo y a nosotros, los lectores, en el lugar de un humanista o secularista, no en la posición de un ateo, pues el ateísmo no era popular en aquel entonces, alguien que negaba su fe, sino en la posición de una persona cuyo punto de vista comienza con la visión de una persona de poca comprensión de Dios. Este es su auditorio. El que lo lee ya para ese entonces, el que lo sigue en ese entonces, si a lo mejor por internet, él está siendo buscado por personas de poca comprensión de Dios, de la persona de Dios. Si él es un hombre sabio que dice conocer a Dios, ya que Dios se le reveló en los primeros años de su vida como gobernante, como rey, y aún así ignoraba todo acerca de la persona de Dios, imagínense cómo estaba todo la bancada, dicen, de un predicador, las personas, el pueblo que tenía de frente a la que gobernaba, completamente ignorante de qué se trataba el temor del Señor. Esa es su bancada. Entonces el propósito del libro será demostrar cuán vacía es la vida del hombre debajo del sol, sin revelación de Dios, y llevarle a levantar sus ojos por encima del sol, que es Dios. Entonces, en base a esto, de que él, según su investigación, es acerca del temor del Señor e intenta descubrir cómo es el punto de vista del hombre
que no tiene esa creencia. En el 12, capítulo 12, va a decir, va a exhortar al joven a que busque de Dios ahora que tiene las fuerzas, porque cuando no tenga ninguna va a encontrarse en un perfecto desánimo y se va a querer morir. Dice, busca a tu Creador en los días de tu juventud, no sea que cuando fueres viejo y te apartes de Él. Entonces, Él continuamente está buscando exhortar, animar, enseñar al joven y que éste no se pierda, que éste no cometa las mismas fechorías que él mismo como persona hizo. Entonces, es un continuo buscar de Dios, bajo ese temor santo, enseñárselo a la gente, pero dice, la gente que tengo de frente son personas que no conocen a Dios, no conocen a su Creador. Traes un sueñazo, profeta, y ya me mandaste el 6º sueño. Y una pregunta aquí. La vida vacía en un creyente que permanece todos los días sin la revelación de Dios, sin una manifestación de Dios, puede por sí mismo vivir. Cuando nosotros no tenemos una revelación de Dios, como cristianos hablo, a cristianos, en nuestro día a día, y de acuerdo a las necesidades de por nuestra problemática que tenemos, y clamamos a Dios, y ayunamos, y ofrecemos lo más hermoso de nosotros mismos, y le lloramos de una manera muy, muy fuerte o sentida, y no nos responde. ¿Cómo nos sentimos? Frustrados, desesperados, entristecidos, ¿cómo? entristecidos, desolados, a veces hasta molestos, exactamente, y hay un continuo reclamo, como que nos volvemos rebeldes en ese momento, como aquellos adolescentes que no nos dejan cumplir todos sus caprichos. Ahora imagínense cómo se encuentran aquellos que no conocen a Dios. peor. ¿Dónde? Peor, perdidos. ¿Tendrán esperanza? No. Puesto que no tienen en quién tenerla. En quién tener. No hay confianza porque no tienen en quién confiar. Ajá. Y algo que yo he experimentado es que cuando estoy pidiendo algo y no llega esa respuesta, y sí me llevo a desesperar o algo, pero esa esperanza que nosotros tenemos de alguna otra manera y en otra situación, Él me recuerda que Él está, que Él está obrando en mi vida. Y entonces Que todo es cuestión de tiempo. y empiezo a reflexionar que si no ha sido es porque o no me conviene o porque no es el tiempo, pero Él me manifiesta que Él está conmigo en alguna otra circunstancia. Y de alguna manera decimos, bueno, es que debemos esperar en Dios, pero el que no lo conoce, ¿en quién espera? Es correcto. ¿A quién recurre? ¿A quién clama? En el Salmo 56, no recuerdo el versículo del domingo, donde David le expresa, no sé si lo he hecho, donde David le expresa a Dios que él tiene contadas sus escapadas, ¿no? Sus huidas, ¿no? Sí. Y también las lágrimas que ha derramado sobre su redoma. 56:8.
¿56 qué? 8. 8, Y sí. sus vidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Estas palabras, a lo que estamos hablando, nos llegan a ser la completa referencia de que Dios está presente, es tan real en nuestro tiempo, en nuestra realidad, en nuestro instante, en nuestro momento, y que todo es cuestión de que esperemos en Él. Dice Salmo 37:4, encomienda a Jehová tu camino, todo lo que te está pasando, y espera en Él, y Él hará. Esa espera habla de un tiempo, y es un tiempo que Él se está preparando para venir y responderte de una manera sobrenatural, que te va a impactar, que te va a sorprender, que te va a irradiar de alegría, de contento, de bienestar en el momento que Él aparezca. No es que Él esté desentendido. Y entonces podemos seguir hablando muchísimas cosas que nos van a posicionar como hombres, como personas en una fe absolutamente superior a la de muchos, a la del promedio. Pero porque estamos hablando de alguien cuya vida la tiene ocupada por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios, y que por lo tanto niega que esté vacía. Pero este hombre le está hablando a gente con vida vacía, gente que no tiene en quién esperar, por no tener ninguna comprensión del Dios tuyo, del Dios mío, que se nos ha revelado. El día de ayer, martes, yo iba nuevamente, ya sobre el negocio que ya estoy por dejar. No es por mí. En ese momento le dije a Dios, le venía platicando, me gusta hablar de cosas que me pasan para que te pasen a ti también, para que tú también las busques. Yo iba más o menos con la idea, con el pensamiento, y iba platicando con él y le decía acerca de ustedes y de muchas cosas, y les decía, ven a su realidad, ven a su tiempo, ven a su momento y glorifícate en medio de ellos, asómate, date un tiempo que te puedan experimentar, porque si esto pasa, ellos permanecen. Por algunas palabras que llegaron a mí de uno que otro, que la novia no está, y que se fue decepcionado, frustrado, porque le clamó a Dios según con todo lo que tenía, y Dios no le respondía. Y el Espíritu Santo me decía que cómo exige la persona si no está viviendo en santidad, cómo haciendo cosas, y yo las conocí en ese momento, todavía se pone en el plano de decir, Dios, ahora muéstrate. Dios no se puede mostrar así. Ni a capricho. Es correcto. Si Dios se mostrara en tu hora, en tu tiempo, así, dejaría de ser Dios, te lo aseguro. Es mi interpretación. Entonces sería un hombre más. Porque cumpliendo caprichos. Un Dios que actúa de acuerdo a la manipulación del hombre. Es correcto, que se deja manipular. Eso sería, ya como usted lo dijo, un genio, ¿no? Un genio o varita mágica de esas, Con 0 3 deseos. de esas con minifalda. Nada, Nada, madrina. No,
para nada. Tenemos un Dios bastante serio, Amén. bastante formal y bastante guapo. Como para saber venir en el momento que Él considera más pertinente. Amén. Así es. No cuando estamos bien enojados con las situaciones, con las realidades que tenemos, es cuando más lo invocamos y más queremos verlo. Ojo, eso es cierto, en el humano pasa mucho, pero Él dice, yo no soy humano. Exacto. Soy espíritu para empezar y soy el creador tuyo para acabar. Así es. Entonces, yo me creo, dice Israel, un tiempo cuando tú ya no tienes ese enfado, ese enojo. Exacto. ¿Qué pasó con ese profeta llamado Jonás? Tan enfurecido estaba. Regresa pues de esa misión después de todo lo que se negó y que por eso Dios es de segundas oportunidades y etcétera, lo interpretan los cristianos y lo decimos, ya te tronaste las dos que tenías. Ay de ti si te regresas al mundo, ¿no? Claro. Y en ese momento se pone debajo de una calabacera. Dios se la hace crecer así. Pero rápido. No se la deja caer en la cabeza, la seca y ¡pum! Vale, le cae en la cabeza, más lo enfurece. Dios siempre va a dar respuestas, escúchenlo, en un tiempo apacible, Así es. en un momento suave, no de escándalo. Dicen que Elías se encontraba ¿dónde? Metido en la cueva. La cueva. De una Descansando. peña, donde los arenazos son Fortísimo. fuertísimos. Y entonces dijo, ahí viene el Señor. Y rompía las rocas. Y dijo, no vino en ese estruendo. Ahora vino sin vida apacible. Y él no lo esperaba así venir. Y vino y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Sí. Y ahí pregunta, ¿no? Y ahí comienzan a platicar. Siempre Dios se preparará un momento inesperado Amén. para sorprenderte a ti. Si no, sería cualquier persona. Claro. Nosotros aparecemos ante alguien que no nos espera, pero nos llenamos las manos para sorprenderlo. Entonces, la sorpresa no fue del todo impactante. Dios siempre traerá cosas que tú mismo no has pedido. Amén. Esas son las que trae, porque sabe Él qué es lo mejor para ti. Y en esto se basa este libro, en enseñarle a las personas a que todo debajo del cielo tiene un cumplimiento, tiene un tiempo y una hora. Así es. Entonces, esto de una vez nos vamos a ir a la conclusión, o mejor dicho, al cuestionario, para que así fresquecito lo volvemos a leer. Dice, en la conclusión del libro que hoy veremos se encuentra la verdad obvia de todos los sabios de la Biblia. La verdad obvia. ¿Cuál? Que el temor al Señor es el principio de toda la sabiduría. Pero Coelho espera hasta el final, en el capítulo 12 de este hermoso libro, para traernos a este punto, porque les va a decir a los jóvenes, bueno, miren, al último hagan lo que quieran hacer, pero al final, acuérdate, entregarás cuentas a tu Creador. Y lo hace cuando estamos desesperados por encontrar la respuesta.
Hay pistas por aquí, hay pistas por allá a través del libro, pero su enfoque es otro. ¿Cuál? Él intenta descubrir hasta cuál punto irá el hombre que no tiene esa creencia. Es decir, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y obviamente nos sabemos aquí de qué Señor se trata, ¿no? Se pone a sí mismo y a nosotros también en el lugar de un humanista o secularista, no en la posición de un ateo, pues el ateísmo no era popular en aquel entonces, sino en la posición de una persona cuyo punto de vista comienza con la visión de una persona de poca comprensión de Dios. Entonces, el propósito del libro, para demostrar cuán vacía es la vida del hombre debajo del sol, sin revelación de Dios, y llevarle a levantar sus ojos por encima del sol, de Dios mismo. Cuán vacía es la vida del hombre debajo del sol, sin revelación de Dios. O sea, que si Dios se ha asomado a tu vida, ¿cuántos de ustedes han llegado a ver a Dios de una manera sentida? ¿Cómo se ha mostrado? ¿Se ha revelado? ¿Les ha hablado? ¿Lo han visto en sueños, en visiones? ¿Sí? ¿Lo han visto a través de su fe? Sí. Pero no terminé de contarles. Yo iba en camino otra vez al trabajo que ya voy a dejar. Y en ese momento yo veo que un chico en un semáforo alto, no puedo decir apuesto, pero presentable, el chavo, estaba a todos queriendo que les abrieran su vidrio y les daba 3 paquetitos. Yo dije, órale, lo veo que ve, o sea, no está ciego, no está sordo porque habla, pero otros le cierran el vidrio. Yo era como el 5.º carro y yo sentí gacho y que le bajo el vidrio. ¿Qué creen que me dijo? Cuando yo venía diciéndole así, terminaba yo diciéndole así: papá, quiero sentirte, quiero experimentar tus caricias, quiero que vengas en este momento, me animes, me levantes. En ese momento, este cuate, delante de Dios, os digo, este cuate agarra, yo le bajo el vidrio porque vi que lo trataron mal, algunos se lo cerraron. Yo dije, ya, si son de esas publicidades hasta mal hechas, ya ni modo, pero porque se veían 3 cositas así, pero brillosas. O de esos que los que te dejan así y te dicen, soy sordomudo. Pero yo me di cuenta que él hablaba, entonces no lo catalogué así, pero pude esperarlo. Y ya que le bajo el vidrio, le das una moneda ahí en mi tablero, ya que me los pone, ¿qué quieren que me dijo? Buenos días, brother, que Dios te bendiga. ¡Sas! Y me deja 3 chicles, que son la nueva novedad de Tridents. De costar uno y vienen 2 pastillitas. Entonces, le dije, papá, me mandaste una vez para que me huela bien la boca. A lo mejor yo creo que de uno que otro de nosotros le va a hacer así, Señor. ¿No vas algo? Tenemos un Dios creativo. Amén. Que sabe venir. Sabe acariciar. Acababa yo de decir eso. Delante de Dios se los digo, me hice llorar. Sí, como. Son momentos así como muy tiernos. Hablo como hombre, me imagino como un niño que está pidiéndole a su papá algo que quiere y en su padre está en dárselo, pero hay padres duros de corazón que no les dan eso, sino si les dan una piedra o un escorpión o un cocodrilo.
son mala onda, pero nuestro Padre es excelente en amor, Amén. en misericordia, a pesar de que luego nosotros no seamos tan fieles, Él es muy fiel. Amén. ¿Qué dice el cuestionario con respecto a esto que leímos? Es muy importante. Desarrollar ampliamente la parte subrayada de la introducción de esta lección. La parte subrayada para mí es lo más importante ahí. Desarrolla cada punto con profundidad, no investigues, no veas en internet, porque veo una que otra tarea por ahí en internet, no sirve el internet en este caso. Quiero conocer tu corazón. Por ejemplo, decía aquí en la parte subrayada, cuán vacía es la vida del hombre debajo del sol cuando no hay revelación de Dios. Por ejemplo, ese punto. Detállalo, ahí métele todo lo que quieras escribirle. 2. ¿Quién sabe lo que es mejor para el hombre y cómo lo sabe? Bueno, esto ya pertenece a lo demás. Seguiremos leyendo. Pero en esta parte, detállame, a detalle, desglósame, háblame, qué es el temor del Señor, que llega a ser considerado como el principio de la sabiduría. ¿Qué sabiduría? ¿Verdad? Él intenta descubrir hasta cuál punto irá el hombre que no tiene esa creencia, hasta dónde puede llegar, si para arriba o para abajo, porque muchos filosofan, aquellos que no quieren nada con Dios y solo tienen vidas completamente hundidas. 1. Lo que es mejor. Capítulo 7:1 vamos a leer, y desde ahí hasta el 12:8 va a hablar acerca de lo que es mejor. Va a hablar aquí ya el Coelet, va a hablar el predicador, va a hablar Salomón sobre máximas que están en completo desorden. Ya no le interesa mucho el orden, como que del 1 al 6 sí, y aquí ya no. Y entonces dice el 7:1, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Entonces está hablando de que algo es mejor que otro, ¿de acuerdo? Y así se va a ir con todo hasta el último, el 12:8, hasta el final. Entonces la frase mejor es, tal vez fueron incluidas para responder la pregunta, o a la pregunta que se hizo en el 6:12. ¿Qué dice en el 6:12? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Entonces, la pregunta es, ¿quién sabe lo que conviene al hombre en su vida? Entonces, esta frase inicial antes de esta pregunta, pero que ya se hizo en el 6:12, ahora en el 7:1 y en adelante se responde. La frase mejor es, tal vez es porque quiere responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que mejor conviene al hombre en su vida? Por ejemplo, dice más adelante, mejor es la fama que el buen ungüento, y la buena fama es más que buena posición social. Representa la genuina bondad de carácter. Tal persona tiene una influencia más permanente en los demás que la persona que está interesada únicamente en la condición social. Es decir, algunos buscan una posición social para hacerse famosos. Llámese el presidente, llámese el sacerdote, o como se le llaman aquí, el obispo, el cardenal, llámese aquí la posición de Carlos Slim como el empresario de lujo de México.
llámese la posición del predicador o del gran pastor que se sienta por sobre todo los pastores, llámese cualquier y X posición que se anhela por lo que ofrece, que también es fama, poder y dinero. Dice que mejor fama es la que viene precedida de un ungüento. Un ungüento desde los tiempos antiguos en el que se vertía, se ungía la cabeza del rey, se ponía sobre los sacerdotes, y ahorita no recuerdo el otro, el profeta, sobre los profetas, cuando se les ungía. Esta unción era tal que llegó a despertar en la boca de los más incircuncisos, llamémosle, del pueblo de Israel, y expresaron diciendo: Saúl entre los profetas, si este es bien guadín, si este es un iletrado, si este es de familia bien humilde, si este es un pobretón, poca cosa, bueno para nada, tiene puros burros, puras asnas. ¿No es así que salió en búsqueda de una asna que se le perdió a su padre? Y dijeron: Saúl entre los profetas. Y dijeron: David hablando inglés. Oh, how are you, my foreign case? Entonces, es mejor la unción que viene del cielo, que viene del Espíritu de Dios y que te da mejor fama, como la del ungido de Dios. En el Antiguo Testamento, el ungido de Jehová, refiriéndose a David, a la persona de Saúl. Es mejor la que viene así, entonces te está poniendo una mejor que otra, ¿de acuerdo? El día de la muerte de un creyente es mejor que el día de su nacimiento, porque marca el principio de una vida mucho mejor con Dios. Ahorita leemos las citas. Al considerar las miserias y vanidades de esta vida, el predicador piensa que mejor es la salida que la entrada. Obviamente, si uno es cristiano. Ojo, miren, cuando yo les decía, y ahorita lo vamos a leer, casi les puse tache a varios. Cuando yo les pregunté, cuando yo les dije, tome nota de esto, acerca de cuando estábamos viendo que Salomón en Proverbios se dedica solamente, y por eso Proverbios se parece mucho, es muy similar a los libros históricos, en que todo se refiere a esta vida presente, al momento, respecto a las recompensas de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce más nada después del sepulcro. Todo lo deja hasta el sepulcro. Ahí queda todo. Ahí quedó todo. Y entonces la pregunta fue, que ante el desconocimiento acerca del futuro en la vida de Salomón, ¿qué puede esperar el creyente en Cristo? El que pertenece del Nuevo Testamento para acá. ¿Qué puede esperar? ¿Qué recompensa puede esperar? Ahí me fallaron todos. Y yo se los dije, anoten. Y les faltó, pero todo. Hay 2 versículos que se los tuve que decir el domingo, a manera porque me acordé cuando lo estaba haciendo el sermón. Me acordé que a ustedes les falla. ¿Cuáles son las recompensas que tendremos
después de esta vida, después de esta muerte, de la muerte que tengamos, después del sepulcro, ¿qué le espera al creyente? La mejor vida. ¿Cómo? La mejor vida en Cristo. Pues usted me lo con citas. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 13 al 15 y domínenlo ya. Abra su Biblia. Primera de Corintios 3, 13 al 15 dice: La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemase, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Miren, amados, hay una recompensa en esta vida y hay una recompensa después de esta vida. Esta misma es aplicable a esta vida y esta misma recompensa es aplicable a la que sigue, a la vida siguiente, la vida eterna. Ojo, dice que cualquier cosa que nosotros hagamos por Él, ahorita te lo voy a confirmar más, por Él, estando en este cuerpo, viviendo en esta vida, todo lo que hayamos hecho en una genuina motivación para darle la gloria a Él y no al hombre, no para que el hombre me apruebe, no para que el hombre me promueva, sino completamente, genuinamente, pura, santa, porque yo estoy pensando en Él, yo recibiré una recompensa, un galardón. Escúchalo, cuando esta vaya a ser probada, si estando todavía en este cuerpo, en esta tierra, ojo, recibiré recompensa. ¿Cómo es probada? Dice que va a haber un fuego. El Espíritu Santo es fuego, y fuego consumidor que purifica, que clarifica de qué espíritu eres. En ese momento va a decir: esto que hiciste el día tal, en el mes tal y en el año tal, te fue contado, aquí está registrado, porque lo hiciste genuinamente, como para Dios. Ojo, en una motivación correcta, no para envanecerte más, sino para glorificar al Padre. Ojo, si no fuere así, se quemará como heno u hojarasca, dice en versículos anteriores, y no te será contado, no habrá galardón por ello. ¿Me entienden? Será como pérdida, salvos, pero como de panzazo, al referirse por fuego, como por fuego, o sea, apenas, ese es panzazo. Salvos de panzazo. Ahí yo creo que entonces comenzarán a llorar. Unos como diciendo: pero yo le agarraba la cámara al pastor para que diera bien su clase. ¿Por qué lo hacías? Pues porque me pasaba la materia, dirá el Vic. ¿Eso estaba bien? No. Exacto. Así más o menos te la pongo para que la entiendas. ¿De acuerdo? Una, pero las obras también vienen como consecuencia. Exacto. Entonces, abusados, la recompensa para ti lo declara esta palabra. Y la recompensa es inmediata. El que está colgado junto a Jesús, ¿no le dice Jesús? Hoy mismo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El estar con Él es así, inmediato.
¿Por qué luego vienen y te tocan a la puerta y te dicen, ay, te traigo un caldito de pollo o de res? Porque el Señor me dijo, llévaselo a estos cuates que están comiendo puros frijoles. Y podríamos contar muchas de esas. Alguien que te pone un billete en la mano que te dice, ¿sabes qué, brother? Es para los camiones, brother. Sin deberlas ni temerlas, como dice por ahí, sin tener que ser el deber de uno. Y ahí viene la otra. ¿Ya la notaron? Que sean precisos en esto. Yo, sinceramente, pues les voy a poner un tachezote en el otro momento que se les vuelva a preguntar y no lo sepan contestar. Les tacho todo el cuestionario. Porque esta es mi esperanza de poderles transmitir a ustedes lo que hay para esperar. Y que bien vale la pena comportarse bien, tener buenas intenciones, buenos pensamientos, como siempre pensando en Él. Vas a ser galardonado con palabras correctas, porque daremos cuenta de cada una de ellas, de las torpes más, y la otra, acciones buenas, y vas a recibir galardones. De mí te acuerdas. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Repite conmigo, un tribunal que no es de condenación. Habrá un tribunal que habla del Apocalipsis y que dice el del gran trono blanco. Ese sí es para condenar. Dice, cuando se van a buscar los nombres, ¿no están? El mar va a entregar sus muertos. A ver, ¿tú cómo te llamas? Felipe Pérez. No estás, chavo. Y nada más por respeto, no sé, porque así es Dios. Pero de ahí en fuera decir, todos estos no están aquí. Y una vez de tajo, aviéntanos a todos. Pero en ese momento uno problema. No estás, no estás, no estás, no estás. ¿Por qué? Los que sí están tienen dos oportunidades. Una, haberse ido con Cristo antes de la tribulación. En el capítulo 4 de Apocalipsis, luego lean un poquito más por ustedes. Se habla de una adoración excelente, celestial, donde ángeles y humanos están ahí. Tantito antes de que de una vez todo aquí comience a caerse en pedazos, que la tribulación comience. Unos ya se fueron, que es la iglesia, fue raptada, el arrebatamiento mencionado por Pablo, 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Es necesario que sepamos esto, papá. Y el otro evento que se van a ir va a ser cuando les vengan a decir ya en plena tribulación, comes y te vas. No. Si quieres comprar o vender, te tienes que dejar sellar con el sello de la bestia. O te decapitan y los van a decapitar. Y entonces va a decir allá Juan, Señor, ¿y qué son? O preguntó o dijo, ya en su tiempo de la revelación, ¿qué son todos estos cuerpos grandes y pequeños sin cabeza? Decapitados, clamando venganza. Estos son los que han lavado sus vestiduras en las sangres del Cordero, a precio de tu propia vida. Vas a ser santo. El que se deje sellar ya peló. Ya perdió su segunda oportunidad. Ahorita es por gracia. Diríamos a todos, conviértete a Cristo ya. No sea que vengan esos días y o mochas barba o ya caminaste para siempre.
Y todos esos muertos no volverán a resucitar. Serán lanzados al lago de fuego y azufre. La resurrección del vida no, a muerte eterna. Entonces, ojo, porque es necesario que todos nosotros, habla Pablo a creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entre paréntesis pone premiación. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí hay algo similar. No soy tan ágil. Ay, porque dejan los años de estar comiendo puro taco, pura vitamina T. Entonces, aquí, en lo que es mejor, dice que el día de la muerte de un creyente es mejor que el día de su nacimiento, porque marca el principio de una vida mucho mejor. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. Y el estar con Dios es mucho mejor, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en despecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ok? 2. Evitando los extremos. Eso está en el 7, 15 al 24. Como Job, el predicador observa que el justo no vive más años ni es más feliz que el malo. En efecto, muchas veces es lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que sufre pobreza, muchas cosas que siempre a veces observamos al... Comienza diciendo que unos viven más que otros, ¿no? Y no precisamente el justo vive más que el injusto. Porque algunos de nosotros decimos: Señor, ¿por qué no te llevas a este raterísimo? Y se han ido mejores personas de este mundo. O sea, nos estás dejando pura patraña, coño. Entonces, el escritor Salomón, entre otras palabras, él nos está diciendo: evita, por favor, los extremos. Ajá, porque sinceramente no viven ni más los justos sobre los injustos, ni tampoco son más felices. Luego hay muchos creyentes que viven más abatidos, más miserables que los injustos, que los malos. Luego, hasta con un poquito de dinero, un poquito de robos, un poquito de ganancia, los malos, como traen varo en la bolsa, son más felices. Y el creyente luego la está pasando pues mal, pero por burro, porque no le ha pedido a Dios sabiduría para saber qué negocio emprender, a qué trabajo entrar a trabajar, donde gane mejor, donde deje de ser un velador. Y los otros tienen más astucia que nosotros. Y luego viene Cristo y nos dice: sed más astutos que ellos. Ellos les están comiendo el mandado, bola de burros. Pero eso sí, sed mansos como las palomas y no tengas el veneno de esas serpientes. Astutos, viene de la astucia de la serpiente. Sagaces, voraces en el buen sentido de la palabra. Que antes que te ganen, tú sé el mejor alumno. Que antes que te ganen, tú sé la mejor compradora en el mercado acerca del gasto que te da tu esposo.
ser más hábil ahí con los cargos y de decir, ¿por qué le voy a hacer todo esto si esto es con esto nada más? Si hay que pulir o pintar, yo conozco bien poco, pero agarrar y decir, bueno, esto es nada más echarle una pulidita. Es más, ¿en serio? Que si tú quieres, Dios ya quiso desde antes de hacerte. Él se quiere sentir orgulloso de hijos suyos que son más inteligentes. No lo sé, pero lo investigo. No sé cómo, pero lo traigo completo. No sé cómo le hago, pero pago lo que debo. Vidas intachables. Dios quiere hacer de lo tuyo. Qué vergüenzas le hemos puesto muchas veces a Dios. Vidas que de una vez se definan en esta vida, si con Él o si con la vanidad. Así que se aconseja la moderación en justicia, en maldad, fíjense, moderación en maldad y en sabiduría. El luchar por ser excesivamente justo y sabio puede resultar en desolación. El ser malo en exceso lleva al hombre a la muerte prematura, porque hasta jóvenes pierden hoy la vida, ¿no? Reconocer que nadie es perfecto, sin pecado, es decir, sin pecado concebido. Ave María, abre la puerta. No, abre la puerta para tolerar los pecados de otros. Es el 7, versículos 20 al 22. Uno debe perdonar porque uno mismo necesita ser perdonado. Aquí en esta parte de que debemos reconocer que no somos perfectos, esta parte desde el Antiguo Testamento pasa al Nuevo, después con los fariseos. Todos estos tiperos o grupos religiosos se consideraban perfectos, sin mácula, sin mancha. Todos fallaban, todos pecaban, menos los sacerdotes de Dios. El día de hoy pecan. Tú te puedes confesar ante ellos, y ellos ante quién se confiesan. Y dijo un hombre recientemente: solo veo, cuando patrullo, solo veo sacerdotes con novios. Vidas inmorales que debieron reconocer primero sus pecados antes de escuchar los de los demás. Vidas inmorales que necesitan clamar al cielo por sus propios pecados para recibir perdón. Donde hay legalismo, hay pecado. Cuando te dicen no hagas, ¿quién te lo dice? Tiene algo ahí. Quiere que tú no lo hagas, pero él sí lo hace. De un tiempo para acá me volví un poquito reflexivo y comencé a acordarme de los pastores que tuve, y me dijo: ven, ¿conocen estos pensamientos? Rápido vino, me dijo: para eso te permití, o por eso te permití
que conocieras diferentes liderazgos, para que reprobaras y no hicieras, para que aprobaras e hicieras lo bueno. Lo malo no lo hagas, no lo repitas. Y si hubo quien, ¡ay, no esto! Ahorita está hundido en eso mismo. Donde hay legalismo, hay pecado. Y todos necesitamos concebir y declarar que somos pecadores, porque si no lo fuéramos, hacemos mentiroso a Dios. ¿Para quién dio a su Hijo? 3. La búsqueda de la sabiduría, capítulo 7, del 25 al 8:1. Ve a la mujer con anteojos oscuros, Coelet. Sin embargo, aprecia al varón justo, pero dice él, hay uno entre 1000, pero ninguna mujer en esta categoría. Habla fuerte, ¿eh? En el 7, del 26 al 28. Es probable que en el versículo 26 hable de la mujer inmoral como la esposa de Potifar. El libro de la ley es el que era conocido por todo israelita. Los primeros 5 libros es todo lo que conocían ellos. Entre ellos este rey, Salomón. Y cuando va a hablar acerca de la mujer inmoral, o la ve a través de unos lentes oscuros, lo hace para hablar de una mujer parecida a la de Potifar. O sea, todas las mujeres para él son vistas así. ¿Cómo era la mujer de Potifar? Ofrecida. Le gustaba la carne joven, como la de José. Y no sabemos cuántos más pasaron antes, porque que accedieron. Su esposo, al saber la noticia, al notificarle ella en sus formas, ¿qué hizo? Mandó a la cárcel a José, debiéndolo haber matado. Pero se dice por ahí que esto hace pensar que no era la primera ocasión que ocurría, que ella llevaba varios, que se había echado a la mejor Potifar al plato, y solo a José, porque Dios estaba con él, lo mandó a la cárcel. Entonces este es el tipo de mujer para Salomón. Por eso tuvo 1000 y las usaba como objetos y les ponía una guardia. Había un eunuco. ¿Y saben quién es un eunuco? Si quieres la chamba, te tengo que cortar el pene, porque nada más yo las toco. ¿Cuántos eunucos no se volvieron homosexuales? ¿Y cuántas mujeres no se volvieron lesbianas? Porque ese tipo, para que la pudiera tocar a una de ellas, tendría que transcurrir no sé cuántos, si el año tiene 365 días y eran 1000, ¿cuántas veces las tenía que tocar? ¿O cada cuándo? Cada que se apareciera el cometa Halley. Y una mujer que no se toca, pues busca que la toquen. Entonces, orgías y más. ¿Qué decir? El autor encuentra la maldad en la humanidad misma. Dios la hizo recta, pero el hombre se corrompió buscando muchas redenciones. Yo no sé si hablaba por él, pero ¿por qué no se puso él ahí como ejemplo? Para lo bueno y para lo malo también, ¿no? Como muy sabio, ¿no? 4. Sabiduría en la corte del rey. Capítulo 8, versículos 2 al 5. El hombre sabio evitará conspiraciones y sabe cómo y cuándo hacer las cosas.
todo lo hace por cumplir su juramento divino. 8:2b, a ver qué dice. Y la palabra del juramento de Dios. O sea, todo el versículo dice: te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Muy bien, no sé por qué le pusieron B, y esto es del autor de este libro. Muy bien. Entonces, este juramento puede ser el compromiso aceptado por Dios para con él. Segundo de Samuel 7 y Salmo 89. Bueno. 5. La ley divina es inexorable. 8, del 6 al 8. La ley divina es inexorable. El pensador vuelve a exponer su creencia de que todo es determinado. El hombre es ciego al futuro y que nadie tiene poder sobre su vida ni del día de su muerte. Miren. ¿Qué ocurriría si yo te dijera, antes que tú vivió otra persona? O sea, tú no reencarnaste de ella, pero que yo te dijera, antes que tú ya hubo otra generación, y antes de esa generación hubo otra y otra y otra y otra, y pareciera ser que es interminable las generaciones de la humanidad. Antes de ti han sido, después de ti mueres y vienen otros, etc., etc., unos que te anteceden y otros que vendrán después. Y todo en la vida, así pasa, así sucede, así es. ¿Qué sentirías en tu corazón primero cuando yo te digo esas palabras? Desilusión. Fuerte. Desilusión. Desilusión, un poco de desilusión. ¿Por qué? Porque no soy único. Y siempre va a ser ¿Ok? Significancia. Ajá, como algo ya repetido. Algo que no tiene más nada que esperar más que su muerte. Como cuando dicen, el hombre fue creado para nacer, Nada, exacto. Esa clásica descripción. Solamente estamos para nacer, crecer, reproducirse y morir. Esto es el todo del hombre. No hay más. No hay más. Entonces viene desilusión, desinterés, monotonía, decir, bueno, pues ya, ahora sí que comamos y lavamos, entonces, que mañana moriremos. Ojo, peligro. Es irrelevante. Peligro. Mis antenitas de vinil dicen otra cosa. La palabra de Dios nos enseña que bien pudieron haber habido antes que tú y vendrán otros después de ti que pueden ser más inteligentes, que pueden ser menos inteligentes, que pueden ser menos conforme al corazón de Dios que tú, etc., etc. Pero distínguete por favor en tus días, sabiendo que te es contado lo bueno y lo malo que haces en esta vida, y delante de Dios hay una memoria en Él donde tiene registradas tus intenciones, tus palabras y tus acciones. Todo te es contado, todo te lo cuentan para darte un galardón, una recompensa en tu tiempo. Y vendrán las lágrimas de algunos, dicen en Apocalipsis, donde los que no hicieron nunca ni se interesaron nada por vivir esta vida de una forma interesada en Dios, apasionada con Él, haciendo todo según conforme los pensamientos que tenemos de su persona, de procurar agradarle todos los días. Ojo, a estas personas no van a decir, ni siquiera le van a expresar la palabra de entra y gózate con tu Señor. Simplemente le hacen así.
a alguien que nos haga algo de esto aquí, no nos apachurra delante del que nos hizo, no nos dolerá. Quienes ahora ni nos peleen, no nos digan, hasta un lado. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra y gózate con tu Señor. Y es más, detente, tengo una piedrecita con un nuevo nombre. A partir de hoy te llamaré así. Sopas perico. Ahí muchos llorarán. Dice el Apocalipsis. Y yo me pregunto por qué. Y una de ellas es esa. Otra de ellas, mi respuesta para ese momento es: no está mi esposa, no está mi esposo, no está mi hijo fulano, mi hija fulana. ¡Sas! El alma nuestra es la que estará presente. Si con un cuerpo prestado o como sea, pero la personalidad, el carácter y todo lo que hemos hecho hasta ahora acumulado está en el alma. El cuerpo regresa al polvo, a la tierra donde fue tomado. El espíritu al que lo prestó, mucho habla en Eclesiastés de este hombre, en el alma pendiente. Por eso habla mucho Jesús y dice, hay unos que dicen: oh alma, regodéate, enseñoréate, alégrate con todos los bienes que has acumulado. Dice: ¿cómo eres idiota? Si yo viniere y pidiere tu alma, ¿qué darás en rescate por ella? Entonces, sea como sea, yo tengo un nombre, tengo un espíritu prestado, tengo una cajita, un estuche de monerías así, y tengo un alma. Suficiente para que mi Padre registre todos los días de hueva que tuve y todos los días de trabajo por él. Ojo, se sirve por amor. Si no hay amor, no sirve el trabajo, solo nos vamos a cansar. Entonces, a este cuate le pega. Dice: no hay nada nuevo, todo es monótono, ya han sido desde nosotros, vendrán otros después de nosotros y todo se acaba aquí. Así es vivir monótonamente. En ninguna monotonía de vida entres tú, ni entre yo, porque ahí está la muerte. Yo debo vivir en novedad de vida. Sí, Señor, hoy le canto así, hoy le canto así, pero mi vida día a día también se renueva en esperanza, en amor, en pasión, en gozo, en entrega. Así es la vida del creyente que a Dios agrada. Basta ya de tanta pereza. La vida no termina en el sepulcro. Hay una vida que comienza a partir del sepulcro. Ese ensayo que hiciste, Adriana, vaya, súper, mejor que muchos. Después, 6 desigualdades de la vida. Entonces, no todo está determinado, ¿de acuerdo? No todo está determinado, ¿de acuerdo? Despertamos de diferente forma, ¿no? ¿De acuerdo? Unas veces nos levantamos con el pie derecho, ¿no? Otras veces con el pie izquierdo. O sea, variamos, ¿entienden? Lo rico de todo esto es que tienes una mente creativa para hacer las cosas de diferentes formas.
Y en eso nos parecemos a Dios, porque Él nos dio su imagen, una mente creativa, para tener pensamientos creativos y dejar de ser determinados o monótonos. Este no pasa de la tienda, va por su chesco, regresa, ya hizo un surco por ese camino. No, nosotros le cambiamos, vamos al súper de acá de Don Bollito, vamos al tianguis de la, ¿cómo se llaman por acá las colonias? De la Purificación. Nos aventamos un clavadito en el río Jordán, nos aventamos un desayuno en París, regresamos a New York, una gorrita NY. De 6 desigualdades de la vida, 8, 9 al 9.1. Ahora se cambia el tema. La sección anterior trata de la importancia humana, mientras este pasaje habla de la injusticia humana. Aunque el significado del versículo 10 es debatible, es probable que quiera decir que Coelet vio la sepultura de impíos, tal vez con pompa, o sea, muy refinaditos los cuates. Partieron del lugar santo y se dio olvido en la ciudad que hubiesen obrado de aquel modo. O sea, fueron olvidados en su ciudad. La demora del juicio anima a los impíos a perseverar en el pecado. Versículo 11, segunda de Pedro 3, 8 al 9. ¿Qué dice el 8 a 11? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Ok. Dos cosas. Dios no puede obrar su juicio en el momento que le frenan los dedos, ¿no? Que el hombre lo demanda. No. Y la otra es que ante lo que ve el hombre que pecó, que no le vino el castigo, hace peores cosas. Sí. Alguien ha dicho, no ven el humo del abismo, por tanto no temen al fuego. Ajá. La liberación de Joab del castigo por la muerte de Abner, el otro general, lejos de llevarlo al arrepentimiento, le condujo a otro homicidio, el de Amasa. A pesar de que el malo sigue pecando y se prolonga su vida, con todo les irá bien a los que a Dios temen, y no irá bien a los malvados. Tarde que temprano, en el tiempo de Dios, le viene para uno y le viene para el otro. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? 7. La muerte, destino de todos. 9, 2 al 6. Sin una revelación especial de Dios, el destino de los hombres es un misterio. Otra vez, cuando este chico me llegó y me puso en mi mano 3 chicles, 2 de hierbabuena y 1 de canela, ya me los comí, y con las palabras que me dio, fue una revelación misma de Dios a mi vida, de acuerdo a lo que yo venía platicando con él. ¿Ok? Dice aquí, sin una revelación especial de Dios, el destino de los hombres es un misterio. Con respecto a la muerte, aquí habla. El predicador se imagina que la muerte acaba con todo e ignora la providencia de Dios. ¿De acuerdo? Sí lo hemos visto, ¿no? Y supone que todo está bajo su arbitrario poder, puesto que la muerte es el destino de todos, justos y malvados. La vida con todas sus frustraciones es mejor que la muerte. Aquí dijo al revés, ¿no? En el pasado, en los otros versículos, decía la muerte que el día del nacimiento. Exactamente. Ahora hay un dicho ahí en Israel, dice, un perro vivo
se refería a un animal despreciado por los hebreos que se alimenta de basura. Es mejor la vida de un perro vivo que la de un león muerto, el monarca de los animales. La vida en su peor forma, eso es lo que quiere decir, la vida en su peor forma es preferible a la muerte, porque en la muerte el ser no es consciente ya de nada, donde no hay obras, toda sensación y emoción dejan de existir, y aunque sea sufrida la vida aquí, bien vale la pena vivir la vida, que estar muertos. Yo expresaba que habiendo vida hay esperanza. Y ya Exacto. cuando llegamos a la muerte, pues ¿Ya no tienes más? 8. El goce de la vida frente a la muerte. Capítulo 9, versículos 7 al 10. Puesto que no hay propósito discernible en la vida, cálmense. Puesto que no hay propósito discernible en la vida, ni existencia después de la muerte, ni existencia después de la muerte, y la vida es incierta, conviene que los hombres aprovechen al máximo toda oportunidad de vida para gozarse, esto es, a los ojos de poder. Y independientemente si lo demás tiene sentido, lo anterior tenga sentido o no, sí es una verdad que tú y yo debemos de vivir la vida en su máxima expresión, obviamente dentro de lo permitido, de lo lícito, ¿ok? Con pasión, como diciendo, wow, gracias Padre, porque no estoy en un hospital, en esta hora me quiero comer unos ricos tacos de suadero, papá, en honor a ti, Sara, y si la coca es poca, a tu siervo le toca. 9. La sabiduría es buena pero inadecuada. Aquí el predicador indica que la capacidad, la habilidad y la sabiduría del hombre no siempre garantizan éxito. Ojo, el azar, ahí le pongo un tache, y el tiempo determinado por Dios, ahí subrayenlo, el tiempo determinado por Dios son factores más importantes. ¿Ok? O sea, que el que sea muy ducho para hacer algo, el que sea más sabio que otros, no nos garantiza el éxito. Ajá. Si Dios quiere, Él puede venir y capacitarnos, ilustrarnos, iluminarnos y ser mejores. Frases, un llamado a la acción. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. 11.1. Es la recomendación al altruista de ser generoso con extraños que tal vez no vuelva a ver jamás. Este acto es benigno, pues será recompensado en el momento futuro, cuando el dador esté en aprietos. Lucas 6:38. Por eso hay que ser altruista, o mejor dicho, generoso. Agradable es a los ojos ver el sol. 11.7. Se refiere no solo a vivir, sino a hacerlo alegremente. Ahí está, otra vez. Puesto que la vida dura poco, ha de disfrutarse plenamente. Sin embargo, no debe darse al libertinaje, porque sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Versículo 9, 12:9. El joven no solo tiene que tener en cuenta la muerte, sino también a su creador, su propio dueño. Por último, 12, 2 al 7, cierra con la evocación poética de la vejez y de la muerte, y como dicen en el Seguro Social, los recibos dicen vejez, cesantía y muerte, tanto por ciento, que llegó a ser considerada como una de las cumbres de la poesía bíblica y universal. Fíjense, del 12, capítulo 12, del 2 al 7, se llegó a considerarse esta escritura como una poesía bíblica.
Conclusión del 12, capítulo 12, 9 al 14. Conclusión. Son 2 puntos. El primer punto habla del propósito del autor. 12, del 9 al 12. Según Coelet, la finalidad de la sabiduría es comunicarla a otros. Él ha intentado hacerla abierta y eficazmente. Para hacerla interesante buscó palabras agradables, no sé cuáles sean, pero no sacrificó la franqueza y la verdad, eso sí. 2. El deber supremo del hombre, capítulo 12, versículos 13 al 14. El predicador concluye con la afirmación de que el todo del hombre es tener a Dios y guardar sus mandamientos. La reverencia amorosa a Dios, subrayalo. La reverencia amorosa a Dios. Y continuamos. Es tanto el fundamento de la sabiduría, Salmo 111, versículo 10 y Proverbios 1, 7 y 9, 10, como su contenido, Job 28, 28, y finalidad. Es decir, la reverencia amorosa a Dios es tanto el fundamento de la sabiduría, como su contenido, como su finalidad. Y su finalidad es diametralmente contraria a querer atrapar el viento. Solo esto da significado a la vida. Así determina el peregrinaje de Coelet. Miren, con detenimiento. El significado de la vida que yo les pregunté, ¿sí lo desarrollaron con todos? Aquí se encuentra. A los ojos de Él, aquí es el significado. En una reverencia amorosa a Dios, en una reverencia amorosa a Dios, que contempla tanto la sabiduría como el contenido mismo de la vida. Si yo reverencio a Dios, yo reconozco quién es Él, yo vivo, lo adoro, lo obedezco y lo amo. Y este es el todo, este es el significado de la vida. Por eso decía al principio que al final nos da, y ahora sí, las partes importantes, claves. Cuestionario número 1. Desarrollar ampliamente la parte subrayada de la introducción de esta lección. 2. ¿Quién sabe? ¿Quién es el que sabe, pues, lo que es mejor para el hombre y cómo lo sabe? 3. ¿Por qué el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento de un cristiano? 4. ¿Por qué la vida de un perro vivo es mejor que la de un león muerto? 5. ¿Cuáles son los 2 puntos de la conclusión? Y 6. ¿Qué es lo que da significado a la vida? Dios